La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, tardes y noches a ustedes. Les habla Iván Darío Moreno, fundador de Zion International University, doctor en diseño instruccional y tecnología, y bienvenidos a mi programa de Reconciliando Ciencia y Religión. En esta ocasión les voy a hablar sobre la epístola a los Gálatas en el contexto grecorromano. Esto que les voy a hablar hoy es muy interesante porque les voy a hablar de lo que dicen los académicos sobre Gálatas, ¿sí? Antes de empezar, les voy a mostrar a ustedes un poco la geografía sobre Galacia. Entonces, ustedes ven aquí en pantalla, aquí está Galacia, ¿sí? Y pues prácticamente era una provincia romana, ¿sí? Hoy en día es Turquía y bueno, pues ahí había varias ciudades. Entonces, cuando ustedes lean Gálatas, tienen que ubicarse ahí donde dice Galacia. Una de las preguntas que se hacen los académicos es, ¿cuándo fue escrito Gálatas? ¿Sí? Entonces, digamos que tenemos algunas pistas y está relacionado con el viaje que hizo el apóstol Pablo a Jerusalén, que se menciona en Gálatas 2:1. A propósito, les voy a mostrar a ustedes Gálatas 2:1. Ustedes pueden conseguir la versión Reina Valera online, aquí ustedes la ven en este sitio web. Entonces, Gálatas 2:1 dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Es muy importante que ustedes entiendan que acá el apóstol Pablo estaba en Damasco. Es decir, estamos hablando de Damasco acá en el mapa, ustedes lo están viendo que Siria, Jerusalén queda al sur de Damasco. Es interesante que ustedes vean que cuando dice subí, no significa que me fui hacia el norte, sino al sur. Eso pasa muchísimo en los evangelios. Entonces subía a Jerusalén, ¿sí? Pero realmente es hacia el sur. Obviamente, pues eso se dice desde la perspectiva del que lo escribe, pero para que tengan en cuenta eso, porque algunos estudiantes me preguntan por qué no dice descendió a Jerusalén, ¿sí? Es por la perspectiva, para que lo tengan en cuenta. Entonces, volviendo acá a Gálatas 2:1, habla que el apóstol Pablo fue a Jerusalén, ¿sí? Y también en Hechos 15 se habla del concilio de Jerusalén, en Hechos 15. Incluso acá voy a buscar rápidamente Hechos 15. Y hay un subtítulo que dice el concilio en Jerusalén. Entonces, más o menos los académicos podrían ubicar cuándo se pudo haber escrito Gálatas. Recordemos que en el concilio de Jerusalén lo que se acordó es que los gentiles no necesitaban circuncidarse, porque había el problema de que muchos judíos estaban como molestos de por qué los gentiles no se estaban circuncidando.
Entonces en el concilio pues se llegó a un acuerdo y el acuerdo era ese: los gentiles no se deben circuncidar, pero para eso hay que enviar a diferentes personas a que aclaren esa situación de la circuncisión a las diferentes iglesias que existían en esa época. Eso es para recordar un poco lo que era el concilio en Jerusalén. Entonces, muchos académicos piensan que es posible que esta epístola de Gálatas se haya escrito o haya sido prácticamente la primera o una de las primeras. Hay unos que apuestan a que fue la primera que él escribió, o por lo menos de las primeras. Les voy a mostrar acá rápidamente un poco la cronología reconstruida de la vida del apóstol Pablo. Y ustedes ven acá, está reconstruida a partir de lo que dice Hechos y de lo que dice Gálatas. Entonces, Pablo en Damasco, estamos hablando que aproximadamente, eso fue entre el año 37 y 46 después de Cristo. Como ustedes ya saben, y les recomiendo que vean lo que yo expliqué sobre el apóstol Pablo en una misión de Reconciliando Ciencia y Religión, él fue contemporáneo del Señor Jesucristo. Alrededor del año 34 fue su conversión, de acuerdo pues con los datos que nos da Hechos de los Apóstoles. Entonces acá vemos que Pablo está en Damasco, va a Jerusalén, ¿sí? Y aquí pues tenemos las referencias. Y más adelante vamos a tener, bueno, tenemos el primer viaje, ¿sí? Que eso es lo que va a aparecer en Hechos 13 y 14. Y el segundo viaje, acá ustedes alcanzan a ver que dice donde escribe Gálatas y primera y segunda de Tesalonicenses. Entonces, la mayoría de académicos piensan que Gálatas fue la primera epístola que él escribió durante su segundo viaje misionero. Otros académicos dicen que tal vez fue primera de Tesalonicenses la primera, ¿sí? Lo más importante es que ustedes sepan que Gálatas, primera y segunda Tesalonicenses fueron las primeras epístolas que él escribió durante el segundo viaje misionero. ¿A quiénes se dirigió pues el escrito o la epístola? Entonces, volviendo acá a Gálatas, voy a devolverme. Entonces vamos a ir a Gálatas 1, porque es importante que antes que ustedes hagan su lectura, pues ustedes como que entren un poco en el contexto, ¿no? Dice en el 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, ¿sí? Que yo ya les mostré en el mapa dónde queda Galacia, que era prácticamente una provincia romana. Y como provincia romana, pues estamos hablando también cómo era Galacia en esa época, ¿no? Entonces, como provincia romana, pues estamos hablando también de una población multicultural, multireligiosa, ¿sí? De habla griega. Esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. El libro de Gálatas pues tiene temas muy interesantes y bueno, digamos que en eso yo no voy a profundizar, sino lo que yo quiero que ustedes comprendan un poco cómo está organizado o cómo está estructurado la epístola. Entonces, en el capítulo 1, como ustedes se pueden dar cuenta, hay como un saludo, ¿no? Con el que empieza la epístola y ya después de eso, digamos que hay una aclaración por parte del apóstol acerca de precisamente su apostolado.
Recuerden que en esa época existían muchas personas, digamos que también enseñando, ¿sí? Entonces, eso ustedes lo pueden ayudar a entender por qué él habla mucho de su ministerio. Ya en el capítulo 2 hay un poco como la descripción cronológica de cómo él, digamos, fue su contacto con los apóstoles del Señor Jesucristo. Y acá hay que poner atención porque cuando yo comparo Gálatas 2, ¿sí? Con la versión que está en Hechos de los Apóstoles, digamos que hay ciertos elementos que de pronto no se entiende muy bien cómo fue el orden de los hechos. Para resumirles un poco, cuál es como el debate académico sobre esto es que Gálatas 2 habla de, por ejemplo, dice que después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tiro. Si yo me devuelvo, me voy a volver un momento a Gálatas 1. En Gálatas 1, en el verso 17, dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Sí? Es decir, según esta cronología de Gálatas, el apóstol digamos, de su ciudad natal, fue a Damasco, ¿cierto? Pero primero estuvo en Arabia. Dice, fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Les voy a mostrar en el mapa un poco lo que eso significa. Bueno, les voy a mostrar este que está más claro. Aquí está Damasco y aquí está Tarso, ¿sí? Digamos, esta es la ciudad natal del apóstol. Entonces, aquí está Antioquía. Entonces dice que él fue a Arabia primero y luego regresó a Damasco, ¿sí? Eso es lo que dice Gálatas. Y dice que después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, es decir, que regresó a Jerusalén, ¿sí? O sea, regresó a Jerusalén y permaneció con él 15 días, permaneció con Pedro, el apóstol. En el 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, esto da a entender que él de alguna manera ya conocía a los apóstoles. Digamos que aquí no explica en qué momento los había conocido, simplemente da a entender que fue a ver a Pedro. O sea, como que, o sea, aquí no se sabe si ya había tenido un primer encuentro con Pedro, por lo menos, o sea, aquí no hay datos, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque al leer lo que dice la versión de Hechos, que yo se las voy a mostrar, en Hechos 9, 19, entonces voy a ir aquí a Hechos 9, 19, en la conversión de Saulo. Digamos que él cuenta su conversión
donde dice en el 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Es decir, todavía estamos en el norte, ¿no? En el mapa, en la parte norte, en Damasco, donde ocurrieron todas estas cosas. Y dice que estando en Damasco, lo querían matar, lo acechaban, ¿sí? Y dice en el 25, entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta, es decir, lo ayudaron a escapar. Y en el 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, acá es donde no se entiende, es decir, para poder reconstruir la cronología de Pablo, pues digamos los académicos como que no tienen muchos datos para entender si después de Damasco, ¿qué fue lo que pasó después de Damasco? Si él fue directamente a Jerusalén por primera vez a conocer a los discípulos, o si después de Damasco él fue a Arabia, después regresó a Damasco y después fue a Jerusalén, pero dice en Jerusalén que fue a buscar a Pedro. Entonces, en pocas palabras, hay dos versiones, ¿sí? Que para los académicos, pues no, digamos que por un lado no saben cuál es la versión como más correcta. ¿Por qué? Porque este Hechos fue escrito por Lucas, ¿sí? Fue escrito por Lucas. Gálatas, pues se supone que fue escrito por el mismo Pablo. Entonces, muchos académicos piensan que si Gálatas fue escrito por el mismo Pablo, pues la versión de Gálatas es más acertada, es decir, de su travesía de Damasco a Jerusalén, ¿sí? Hay otros autores que dicen, no, lo que hay que es integrar la información de tanto Gálatas como de Hechos para reconstruir la cronología, ¿sí? Y esa, pues, digamos que esa integración también existe, pero no todos los académicos estudiosos de esos temas están de acuerdo con esa integración. Entonces yo quería mostrarles eso para que ustedes vean cómo esto sigue siendo un debate de cómo reconstruir la travesía de Damasco a Jerusalén. Entonces, les voy a resumir un poco. En Gálatas dice que el apóstol estaba en Damasco, fue a Arabia, regresó a Damasco, luego fue a Jerusalén a buscar a Pedro. No dice si ya conocía a Pedro o no, simplemente dice a buscar a Pedro. La versión en Hechos dice que de Damasco fue a Jerusalén, donde trataba de juntarse con los discípulos, no los apóstoles, con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y en el 27 dice, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Es decir, aquí ya no aparece Pedro, sino aparece Bernabé, que fue el que lo llevó a los apóstoles, ¿sí? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, hay dos versiones que no se sabe cómo reconstruirlas, ¿sí? Eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Digamos que volviendo aquí a Gálatas, entonces ya les había dicho a ustedes que el capítulo 2, pues digamos que tiene ese recorrido que digamos que es la versión según Gálatas, ¿sí? Y ya pues ustedes pueden seguir leyendo el resto. Y bueno, el capítulo 3 pues ya habla sobre, digamos que ya es un mensaje directo a los Gálatas, ¿sí? Que pues ya es muy importante que ustedes lo lean porque aquí ya entramos en cuestiones ya de tipo teológico, que eso ya ustedes hacen esa tarea, ¿sí? Que es importante que ustedes lean, que eso es todo un discurso de tipo teológico, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta en el capítulo 3
según la traducción de la Reina Valera, dice, oh Gálatas insensatos, ¿sí? Es decir, aquí hay una amonestación, entonces ustedes necesitan entender desde Gálatas 1, entender un poco qué es lo que está pasando en Galacia, de la cual el apóstol los está amonestando. Y acá, pues, todo eso sigue el discurso, un discurso teológico, ¿sí? Muy interesante, que eso ya se los dejo para que ustedes lo lean, ¿sí? Yo solamente voy a concentrarme, digamos, en la parte académica, es decir, sobre el origen del libro, cuándo fue escrito y un poco como las ciertas preguntas que los académicos tienen en cuanto al libro, que ya se las mencioné, que es como la reconstrucción cronológica del viaje de Pablo desde Damasco hasta Jerusalén. Y Gálatas 5 pues sigue ese discurso teológico. Y Gálatas 6 pues es exactamente lo mismo. Hasta pues la parte final, la bendición final. ¿Sí? Entonces, digamos que para concluir, la mayoría de académicos está de acuerdo con que los Gálatas a los que fue dirigido esta epístola son precisamente de la región de Galacia, aunque hay otros autores que piensan que se está refiriendo a otras regiones, digamos que cerquita a, digamos que un poco, digamos que hay dos versiones, la versión del norte y la del sur. Pero la versión como la más popular, la que tiene más consenso, es prácticamente esta región que ustedes están viendo en este mapa. Bueno, pues entonces yo creo que con esta información es suficiente para ayudarles un poco a entender el contexto de la epístola. Y recuerden, antes de terminar, que Gálatas, Primera y Segunda Tesalonicenses fueron las primeras epístolas que escribió el apóstol, muy seguramente durante su segundo viaje misionero, que ustedes lo pueden leer en Hechos 15, 36 a Hechos 18, 22. Entonces espero les haya gustado. Muchísimas gracias por su atención. Y en las próximas emisiones de Reconciliando Ciencia y Religión, pues hablaremos de otras epístolas interesantes también. Que tengan un bonito día. Les mando un gran abrazo. Les hablo Iván Moreno. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.